Buenas tardes para todos. Instituto Mar los recibe cordialmente una vez más en esta tarde. Vamos a escuchar a Dalila Champalmo. Ella es divulgadora e ilustradora científica, escritora con más de 60 obras publicadas, profesora de inglés, actriz de doblaje profesional, cantante y jinglera, ornitóloga, autodidacta, guía especializada en astronomía y fundadora del primer club de astronomía de la provincia de Chubut en la ciudad de Puerto Madryn en el año 2000. Profesora de danzas, locutora, narradora profesional egresada del ISER de Cava, productora, creadora de audiolibros desde el año 2004, cotitular responsable de Audiolibros Premium. Ella es de nacionalidad argentina, radicada en Chubut desde el año 1999, nativa de Lomas de San Isidro, provincia de Buenos Aires. El tema que ella nos va a brindar esta tarde es el cielo patagónico, la cosmovisión de nuestros pueblos originarios. Escuchamos atentamente y le cedemos la palabra a Dalila. Adelante, profesora. Bueno, muchísimas gracias, Eve. Antes que nada, agradecerte a vos, a Marisa, al grupo humano que trabaja para lograr esto, que es muy importante, porque estamos llegando, vaya a saber a cuántas personas en distintas partes del país o del mundo que se han interesado por esto. Así que, bueno, agradecerles el tiempo y el esfuerzo, porque nunca es fácil lograr estas reuniones. Bueno, como no hay tanto tiempo, vamos a ir un poquito directamente al grano, al punto de esta charla, que es conocer el cielo nocturno, nuestro firmamento nocturno aquí en la Patagonia Argentina. Obviamente, todos han mirado alguna vez el cielo a la noche, y depende del lugar en donde viva, uno puede apreciar mayor o menor cantidad de estrellas, ¿sí? Obviamente los lugares alejados de las grandes ciudades tienen muchas más posibilidades si uno vive en el campo o cerca de las chacras o granjas, como le dicen en otros lugares, podemos contemplar esa maravilla que es el cielo nocturno. Y en los lugares más iluminados o con mucha polución, sí, como las grandes ciudades, ya se ha vuelto mucho más difícil. ¿Por qué comento esto? Porque era muy natural para todos los pueblos originarios del mundo, y acá cabe hacer una aclaración, es la forma correcta de referirse a estos grupos humanos. Pueblos originarios. A veces se escucha que se llaman indios, ¿sí? Aborígenes. No, en realidad pueblos originarios, porque es la gente que originariamente pertenecía y pertenece a esos territorios. Los que nacieron allí, los que han evolucionado, crecido, continuado la historia en esas tierras. Así que la forma más correcta de denominar estos grupos humanos es justamente pueblos originarios, ¿sí? Y cada uno de ellos, en el lugar del mundo que les tocó habitar, que les toca habitar, viven en una relación muy estrecha con su mundo natural, con la naturaleza, ¿sí? Algo que los habitantes actuales y también desde hace un tiempo largo han perdido mucho contacto con la naturaleza, ¿sí? Han perdido contacto con eso a lo cual pertenecemos, el aire, el sol, el cielo, las plantas, los animales, las estrellas. Han perdido ese contacto porque, bueno, la vorágine de la vida cotidiana y otras cuestiones han hecho que eso ocurra así. Pero antes la gente tenía mucho más tiempo para estar en contacto con el mundo natural. Y era solamente, digamos, no una relación, digamos, romántica o poética, no, una relación práctica, porque a través de comprender la naturaleza, estos grupos humanos podían también
entender el ciclo, por ejemplo, de las estaciones, primavera, verano, otoño, invierno, conocer qué plantas y qué animales estaban presentes en esas épocas. No olvidemos que muchos de estos pobladores originarios eran cazadores, recolectores o ambas cosas. Se desplazaban, estaban en una relación constante con el mundo natural, necesitaban del agua, necesitaban de los elementos que la madre tierra brinda. De manera que su comprensión y su relación con toda la naturaleza era muchísimo más profunda y real que la que podemos tener en la vida actual. Y acá viene también lo interesante. Eh, el hombre, desde que es así, desde que surgió sobre este mundo, siempre se ha planteado preguntas, intentando comprender la naturaleza. ¿Qué es el sol? ¿Qué es la luna? ¿Qué es el arco iris? ¿Dónde están las estrellas? Que las veo tan chiquititas allá. ¿Serán tan chiquititas? ¿Será como eso? ¿Por qué a veces los días son cortos y a veces son largos? ¿Por qué de repente que tenía un cielo totalmente despejado me aparecen esas cosas vaporosas, blancas o grises y luego cae agua? Bueno, y un montón de preguntas así. Y el hombre a veces encontraba las respuestas reales y muchas veces no. Y cuando esas respuestas a estas preguntas no estaban, empezaba a actuar el imaginario, a buscarle una explicación a todo eso. Y para encontrarla surgían seres fantásticos, deidades, dioses o diosas, a los cuales se les atribuía tal o cual propiedad que permitiera explicar ese comportamiento quizás extraño que no alcanzaban a comprender de la naturaleza. Cada grupo humano, en el lugar donde estaba, vio lo mismo, sintió lo mismo y creó sus propias divinidades. Vamos a ir llegando ahora a esta parte del mundo, a la Patagonia Argentina. Yo estoy en este momento en la ciudad de Rawson, capital de la provincia del Chubut, en nuestra Patagonia Argentina, el extremo sur de Sudamérica, por si hay gente escuchando desde otros países. Y acá tenemos todavía la posibilidad, gracias a que dentro de todo es un territorio bastante límpido, de observar unos cielos fabulosos. Y dentro de los grupos humanos que habitaban la Patagonia, cabe aclarar que ya aquí había habitantes desde hace más de 13.000 años. Yo me voy a referir más que nada a los Chonek. Los Chonek, el nombre real, que mucha gente conoce como tehuelches. En realidad, tehuelches es el nombre que le adjudicaron a este grupo humano los mapuches, otro grupo originario pero trasandino, es decir, más allá de la cordillera de los Andes. Y acá quiero ser muy clara, porque a veces surgen como rispideces, no, si son argentinos o si son chilenos o qué pasaba. En la época que esta gente habitaba originariamente los territorios no estaba la división política que tenemos hoy día, ni todas estas cosas enojosas. Había una frontera natural, que es la que sigue existiendo, la enorme, larguísima cordillera de los Andes, de uno y de otro lado. Bien, estos pueblos, los mapuches y el grupo que los conformaban, estaban del otro lado de la cordillera, en tanto que los Chonek y todos los grupos humanos pertenecientes a esta parte, de este lado. ¿Sí? Para que quede bien en claro la diferencia geográfica que los separaba. Yo voy a eludir más que nada a la cosmovisión que tenían justamente los Chonek, es decir, los pueblos originarios dentro del territorio argentino de la cordillera de los Andes hacia el Atlántico, ¿correcto? No hacia el Pacífico, que es la parte oceánica que le toca al vecino país de Chile. Así que nos vamos a venir para este lado, para quedar más o menos un poco en claro en qué parte del territorio estamos hablando, porque además la Patagonia Argentina es un territorio muy extenso, ¿sí? Enmarcado aproximadamente entre el río Colorado hasta los confines del sur, terminando
en la última provincia que es Tierra del Fuego e inclusive las islas que están cerca. Así que es realmente extenso y muy rico, no solamente en variedad geográfica, ¿sí? Y en la enorme biodiversidad que hay aquí, sino también en los grupos humanos que existen. Voy a referirme ahora específicamente a este grupo humano, los Chonek. Y vale aclarar que es una población humana muy particular, muy distintiva, ¿sí? Y que cautivó realmente la imaginación de aquellos que fueron llegando de otras partes del mundo, por ejemplo, los europeos. Yo creo que es más o menos sabido que a nuestro país, a Argentina, vinieron inmigrantes de todas partes del mundo. La Patagonia no quedó exenta a todo esto y llegaron aquí de distintos países y una fuerte inmigración de Europa. Y acá también quiero aclarar, ¿no? Que yo, por ejemplo, no estoy para nada de acuerdo con eso de festejar el 12 de octubre como el Día de la Raza o de la Diversidad Cultural por el descubrimiento de América. No, digamos, América ya estaba y ya estaba habitada, ¿sí? Esto del descubrimiento yo siempre como que lo aclaro y protesto. Puede haber sido un descubrimiento para los europeos, pero todos los pueblos originarios que estaban a lo largo de todo el continente americano, ¿qué descubrimiento? Sí, no me gusta esa definición, por lo tanto, nunca me pareció bien tomar como una fecha de celebración eso, ¿sí? Ya estaba todo esto, y lo hayan descubierto en Europa es otra cuestión, pero acá ya había gente y a lo largo de toda su geografía. Vamos a compartir acá un pedacito de mi libro, una partecita como para orientarnos un poco, y se los voy a, si me permiten, lo voy a leer. ¿Quiénes fueron los Chonek? Bueno, como les decía, ya existían pobladores en la Patagonia desde hacía unos 13.000 años, ¿sí? Pero lo cierto es que de todos ellos, sobre los que más se ha tejido un gran imaginario, realmente son los Chonek. Envueltos por la mística surgida muchas veces de las entrañas realmente del desconocimiento, la suposición, el asombro ante lo nuevo, la idealización, y tal vez simplemente por haber nacido y pertenecer a estos inmensos, remotos y australes territorios de los fines del llamado este nuevo mundo, los Chonek, perdón, que significa nosotros los hombres en su idioma, como se denominan a sí mismos, cautivaron realmente la admiración y la curiosidad de expedicionarios, investigadores, escritores, antropólogos y documentalistas, entre otros, quienes no conociendo en rigor las realidades, los enmarcaron muchas veces en creencias y leyendas, tanto más especulativas e imaginativas, cuanto realmente menos profundo era el conocimiento que tenían de su historia. Los mapuches, como les conté, los llamaban tehuelches, que significa gente bravía, aunque en realidad muy, muy lejos estaban los choneques de ser bravíos, para nada. Tenían un temple muy amistoso, muy pacífico, ¿sí? Así que, bueno, no les correspondía tampoco demasiado esta definición. Los chonek que habitaban al norte del río Chubut, que se llaman septentrionales, se llamaban a sí mismos también Gununakune, Gununakune, que significa nosotros la gente, o gente por excelencia. Tratamos de traducirlo a nuestro idioma. Y aquellos que vivían al sur del río Chubut, llamados meridionales, se llamaban a sí mismos Aonikenk, ¿sí? Bueno, les decía, captaron la atención de todos los investigadores y los que llegaban hasta acá, y les dieron el mote de gigante Patagón. Seguramente han escuchado esto, ¿eh? El gigante Patagón. Vamos a ver por qué, ¿sí? Esto tuvo origen en el primer encuentro que hubo entre ellos y los conquistadores europeos y exploradores españoles que llegaron hasta estas regiones. El hecho puntualmente aconteció en el año 1520, cuando la expedición de Magallanes viajaba hacia este estrecho homónimo,
y en su camino recaló en Puerto San Julián. Esto queda en la vecina provincia hacia el sur de aquí, que es la provincia de Santa Cruz. Fue el cartógrafo y el cronista de esa expedición, Antonio Pigafetta, y describió de esta manera ese encuentro. Dijo: eran tan grandes esos hombres que nuestra cabeza apenas le llegaba a la cintura. Bueno, un poquito exagerado, pero lo cierto es que eran personas realmente de una estatura importante. ¿Mm? Actualmente hay muchas mediciones, por supuesto, antropométricas, perdón, que coinciden en indicar que este pueblo originario representa realmente un muy bello genotipo humano y uno de los más altos del mundo, ¿sí? No tanto como para ser gigantes, pero realmente altos. En promedio los hombres tenían 1,90 m de estatura, las mujeres un poquito menos, 1,80 m, ¿sí? Y bueno, muchas características físicas que los definían como tal. Eran altos realmente, no tanto como para ser gigantes. Y ahí fue cuando nació esto de la leyenda de los Chonex. Se convirtieron un poco en una historia fantástica debido a esta expedición y debido a esta descripción de que eran tan grandes que parecían gigantes, ¿sí? De ahí viene el tema de gigantes patagones, y de ahí deriva el nombre de Patagonia. Hay bastantes razones posibles para el nombre de nuestro territorio, pero uno de los quizás más recurrentes o más fáciles de explicar serían que, obviamente, por su gran estatura, estas personas tenían pies grandes, lo que es natural, ¿sí? A mayor altura, mayor pie para sustentar el cuerpo, por lo tanto eran patones, pie grande, y encima a veces vestían sus pies con pieles de guanaco y parecían sus pies todavía más grandes, ¿eh? Entonces es casi muy probable que el nombre venga de allí, aunque hay otras teorías. Bueno, esto como para darles una idea de quiénes eran estas personas. Ahora vamos a la naturaleza otra vez. Este pueblo originario, como todos los pueblos originarios, Ahí se interrumpió un poquito la comunicación. Vamos a esperar unos segunditos. Mientras tanto, les cuento que pude estar en la presentación en vivo del libro de Dalila. Es realmente precioso, tanto la tapa como la contratapa y el contenido. Ella trabajó muchos años para la realización de este libro. eh, Le ayudó mucho su conocimiento de astronomía, pero también recurrió a científicos de nuestra zona que le pudieron hacer aportes o avalar lo que estaba enseñando a través de este texto, que en un principio seguramente fue el ansia de investigación. Ella, como comentó Evelyn, creó un club en Puerto Madryn hace muchos años y tenían el telescopio donde podían ver los cielos, ¿no es cierto? Se reunían y conversaban acerca de todos estos temas, de toda la investigación que se estaba haciendo. Y la verdad que está hermoso, ¿no? Porque podemos ver imágenes que documentan todo esto que Dalila nos está comentando. Pueden ver la fauna de la Patagonia, los cielos, ¿no es cierto?, reflejados en las imágenes. Realmente los que no han tenido la oportunidad de estar en esta zona, no se imaginan lo hermoso que es por las noches ver el cielo. Casi lo vemos de manera circular, ¿no? O semicircular, y, y parece que las estrellas las tenemos más cerca que en otros lugares del mundo, ¿no es cierto?
Así que bueno, tal vez le conviene a Dalila salir, si todavía no salió, y volver a ingresar. Ahí estamos. Ahí están. Ahí Hola Dalila, estuve se contando un poquito cortó. lo que pude apreciar de tu libro. Muchas gracias, muchas gracias. Bueno, perdón, a veces pasa estas cosas de la tecnología, sí se nos va el contacto y bueno, cuesta bastante retomarlo. Cuando ustedes vean, continuamos. Continúe, adelante, Dalila. Perfecto, bueno, muchas gracias. Bien, les decía entonces que el contacto con el mundo natural que tenían los pueblos originarios era una cosa práctica más allá de un respeto. Y acá también quiero rescatar esto. La inmensa mayoría de los pueblos originarios sentían un gran respeto por el mundo, por la madre tierra, y tomaban de ella solamente aquello que necesitaran, no de más. Cazaban los animales que necesitaban para comer y para vestirse, utilizaban las plantas, semillas, raíces que necesitaban. Eran personas que comprendían que eran parte del mundo natural y no un ente adicional, como lamentablemente hoy día vemos en qué estado estamos dejando el planeta Tierra. Esta gente no. Y ellos veneraban a muchos de los animales y las plantas que tenían a su alrededor. Y esta comprensión, esta admiración, este respeto y esta amistad muchas veces quedaba plasmado en las estrellas del cielo. ¿Cómo era esto? Todos ustedes deben conocer la mitología más famosa, que es la grecorromana, ¿sí? Es decir, habrán escuchado hablar de Orión, de las Pléyades, de Sagitario, de la Estrella del Norte, bueno, de Escorpio, de todas esas constelaciones que nos han heredado de alguna forma, nos han legado, estas culturas que venían de otros lugares. Pero acá también tenemos un rico imaginario, ¿sí? En el cielo, producto de estas creaciones, esta cosmovisión que estos pobladores originarios pusieron entre las estrellas. Y acá me permito leerles una reflexión muy cortita de una persona a la que yo admiré y voy a admirar el resto de mi vida, que fue un poco también como mi referente cuando decidí dedicarme a la astronomía, que era el doctor, lamentablemente fallecido ya hace varios años, el doctor Carl Sagan, una de las personas, uno de los divulgadores científicos más importantes del mundo, y él en sí mismo científico, muy conocido, hizo la serie Cosmos, entre otros tantos trabajos, y en uno de sus libros dejó este simple comentario, ¿no? Si las constelaciones hubieran recibido sus nombres en el siglo XX, supongo que en el cielo veríamos bicicletas, heladeras, estrellas del rock and roll o incluso nubes atómicas. Un nuevo repertorio con las esperanzas y los temores del hombre colocado entre las estrellas. Y así es nomás. Nuestros pueblos originarios, en este caso los Chonek, colocaron en nuestro firmamento nocturno, imagínense que están pancita arriba, tirados en el pasto, observando el cielo nocturno, y que tienen un lápiz y vayan trazando, uniendo todas las estrellas como si fueran puntitos. Van a lograr un montón de figuras, algunas productos de su propia imaginación, otras porque las han visto, y esto también en el imaginario de estos pueblos hizo que se plasmaran allí un montón de seres. Por ejemplo, yo nombro algunos, ¿sí? El choique, nuestro famoso ñandú petizo, un ave patagónica muy característica. El guanaco, el toldo, una de las formas habitacionales que tenían los pueblos originarios. Veían, por ejemplo, en la Vía Láctea el camino de los ancestros. Veían plumas de choique desparramadas por aquí y por allá. Yo les voy a dar lectura cortita simplemente a las formaciones más típicas, ¿sí? La huella del choique,
la rastra del gaucho. ¿Cómo es esto? ¿Los chonek viendo una rastra del gaucho? Sí, porque el gaucho, tal como surgió aquí en la Patagonia Argentina, tuvieron un contacto directo con estos pueblos originarios y muchas veces amistoso. Y ambos pueblos se nutrieron unos de otros. Tanto es así que existen fotos antiguas muy simpáticas, no solamente de chonek, casados y ataviados con ropas occidentales. Por ejemplo, se casaban hombres, mujeres, mujeres con hombres, con algunas de las comunidades de los inmigrantes galeses. ¿Sí? Hay matrimonios galeses chonek. Y tomaron de estas culturas, por ejemplo, el mate. ¿Sí? Hay fotos de pobladores chonek tomando mate, así que imagínense la fusión que ocurrió allí. Por eso la rastra del gaucho, que era la rastra para las personas que no son argentinas, es un cinturón ancho, muy lindo, normalmente hecho con cuero, y que lleva como adorno, como atavío, muchas veces monedas incrustadas, a veces piedras que se labraban a mano, es decir, es un implemento, lo pueden buscar después, rastra del gaucho y van a ver qué bonito es. Bueno, ellos también vieron esto en el cielo. El camino de los ancestros en la Vía Láctea, el corral de Yamnagú, ¿sí? Que tiene toda una historia detrás, la gallina con pollitos o la bolsa de papas, ¿sí? Y esto viene a raíz de los animales de crianza en las granjas, en las chacras, y de las papas, un alimento no originario de aquí, pero que vinieron también de la mano de los inmigrantes. El toldo, como les decía, el cazador de plumas, el cherrufe, un ente imaginario bastante importante que creyeron ver eh, entre los aerolitos o meteoritos. ¿Sí? Hay una explicación en mi libro bastante extensa sobre este punto, sobre un ser fantástico al que ellos denominaron cherrufe y que tiene que ver con esto, ¿sí? Con la caída a la superficie terrestre de meteoritos o ver pasar aerolitos o incluso cometas, ¿sí? Bueno, para ellos era este imaginario. Luego Geiger, que tenía mucho que ver con el arco iris, esa aparición física maravillosa que todos hemos admirado, ellos también la admiraban. ¿Cómo nació el sol? ¿Cómo nacieron las estrellas? ¿Sí? Y todo esto tenía una explicación concreta. Y acá también es importante lo siguiente. Dentro de las deidades que tenían los Chonek, estaban dos realmente muy importantes, ¿sí? Koch y Elal. Seguramente ustedes alguna vez habrán escuchado hablar de estas dos deidades, Koch y Elal. Cada una tuvo una aparición en distintos momentos. Yo quiero leerles un poquitito, porque si no me extiendo demasiado y quiero ser bastante puntual. Vamos a ponernos desde acá. Es mejor comprender todas estas historias de cómo van apareciendo las constelaciones en nuestro cielo patagónico, entendiendo esto, ¿no? Las dos principales divinidades o deidades que tenían y la Vamos a esperar unos segunditos chiquititos que se congeló nuevamente la imagen. Todos tenemos ganas de tener el libro, ya. Y ahí estábamos mirando a Javier, que nos estaba mostrando los juegos indígenas, ¿no es cierto, Javier? Mientras tanto, Sí, es un libro que muestra que los juegos que jugaban, bueno, muchos de los juegos que fueron a pasar a la actualidad, ¿no? También es que es un chico, precisamente el Neuquén, un mapuche jugando con el hilo, un juego que jugamos nosotros también cuando éramos chicos, hacer formas con un hilo de mano en mano, sacárselo de la mano al otro formando otra forma. También está el fútbol, las muñecas, eh, muchos juegos que ya tenían ellos, juegos con caballos, juegos que después fueron adquiriendo los gauchos también.
Sí, yo te mencionaba también el Palicantún, ¿no? Que es un juego que después derivó en el hockey, ¿no? Es muy parecido. Acá la tenemos a Dalila otra vez, que nos va a seguir contando sobre las deidades. Bueno, muchas gracias. Sí, otra vez se había cortado temporariamente. Bueno, estábamos con las deidades, ¿sí? Las deidades principales de nuestros pueblos originarios. Les decía que, bueno, estaba Koch, ¿sí? En el inicio de los tiempos decían que existía en un lugar misterioso, ¿sí? Allá donde el océano se alejaba y se transformaba en cielo. Un sitio que permanentemente estaba oculto por densas y oscuras neblinas, por lo tanto no era fácil verlo a Koch. Dicen que desde este sitio, Koch fue creando los principales elementos del mundo natural. El mar primitivo, por ejemplo, o Arrok, ¿sí? El viento, Xoshen, el sol, Xaleshen, la luna, o Kingyankon, ¿sí? Y una gran isla, es decir, la tierra y los seres vivos, y también la luz o la claridad. También en esta etapa es bueno saber que aparecen las nubes, el tiempo o Shor, y entidades perversas, porque también las había, donde están los buenos tienen que estar los malos, ¿sí? Por ejemplo, Tons, la oscuridad, ¿sí? Que era la noche, la parte misteriosa, porque a todos nos da miedo la oscuridad, ¿eh? Eso es algo muy del instinto de la especie humana, temerle a aquello que no se puede ver bien, a lo oscuro. Así que Tons era una entidad que causaba miedo. Y esta entidad era madre de tres espíritus considerados malignos, como Akshen, Maip y Kelenken, todos causantes de distintos infortunios para los chones. Luego de estas magníficas creaciones, ¿sí? Koch misteriosamente, y acá no hay una unanimidad de criterios con los historiadores, ¿por qué desaparece Koch? No se sabe con certeza por qué, pero el tema es que se va, deja de aparecer en el imaginario esta deidad y es reemplazado por otra gran deidad llamada Elal, quizás más familiar para ustedes, ¿sí? La segunda gran deidad de los Chonek, quien nació en una legendaria isla que justamente había creado Koch antiguamente, ¿sí? Y fruto, fíjense esto qué interesante, fruto de la unión entre Teo, que era una nube, y Noshtek, uno de los gigantes que habían llegado hasta allí. Qué curiosa combinación. Dicen ellos que, siendo aún un bebé, Elal fue trasladado sobre las alas de un cisne hasta la cumbre del cerro Chaltén, que es su nombre original, luego llamado también Fitzroy, cuando ya llegaron, por supuesto, los expedicionarios ingleses y tomó el nombre y el apellido de esta persona, ¿sí? Dicen que Elal permaneció allí hasta hacerse adulto, etapa en la cual da comienzo a sus acciones creadoras, siendo la más relevante de todas estas creaciones, obviamente, los Chonek, los pobladores. Más que un dios, Elal es concebido como un héroe creador, ¿sí? Un protector y además un gran educador del pueblo Chonek, porque los instruyó sobre todo lo que más necesitaban para poder vivir en estas tierras, ¿sí? Y para la vida cotidiana. Si ahondamos un poquitito más en sus creencias y para una comprensión un poco mejor, la cosmovisión de los Chonek se puede dividir en 4 ciclos. Yo los voy a resumir, porque bueno, está mucho más extenso en el libro. El ciclo cosmogónico, ¿sí? Que significa antes del nacimiento de Elal, etapa en la que se describe la formación del mundo y los elementos obra de la primera deidad, de Koch. El segundo ciclo, ciclo divino. En esta etapa, la segunda gran deidad, justamente Elal, el creador y educador, como les decía, de estos poblados, ¿sí?
En este ciclo se refiere también a las peripecias de Lal sobre aquella isla creada por Koch y la participación de muchos de los seres vivos, animales más que nada, autóctonos de estos territorios. Entonces aparecen muchas aventuras, ¿sí? Donde los protagonistas son, entre otros, por ejemplo, el chingolo, ¿eh? El Zootrichia capensis, vaya su nombre científico por si lo quieren buscar, el tucutuco, los chorlitos, el puma, los zorrinos, las lechuzas, el choique o ñandú petizo, el zorro, tanto el colorado como el gris, el pecho colorado o loica, el flamenco, el piche, los cisnes, entre ellos justamente, o el cisne de cuello negro. Acá tenemos dos tipos de cisnes muy característicos, el de cuello negro, que como su nombre lo dice, es todo el cuerpito blanco y el cuellito negro con un pico rojo maravilloso, y está el Coscoroba, que es el que es totalmente blanco. Bueno, la leyenda dice que el al fue montado sobre las alas de un cisne de cuello negro. En este ciclo divino también aparece la leyenda de la oscuridad, como les decía, de Tons, y la aparición de otras entidades perversas. Vamos al tercer ciclo llamado heroico, ¿sí? O llamado también de nuestro mundo, que describe la llegada de Elal a la Patagonia, como les decía, sobre la espalda del cisne, la creación de los bosques y de otros animales y hazañas que ha vivido él. Bueno, hay muchas más características en este ciclo y llegamos al cuarto y último, que es el ciclo humano, que narra la decepción un poco de Elal ante ciertos comportamientos que no consideraba adecuados de su pueblo, de sus creaciones, los Chonek, y una vez que, digamos, fue cumplida su misión de protección hacia la tierra, los dejó liberados a su libre albedrío, ¿sí? Aparecen en esta etapa distintos espíritus, por ejemplo, Wendeuk, un espíritu protector, que fue designado por Elal para guiar a la gente por el buen camino. También surge Gamakia, el alto dios del arco iris, y otras entidades. Bueno, es mucho más extenso, yo no lo quiero hacer, lo podrán después leer, pero lo cierto es que la naturaleza de la Patagonia Argentina quedó totalmente plasmada en nuestro cielo. Y acá les podría detallar, y es muy lindo verla si tenemos la oportunidad de estar una noche a la intemperie y observar en una noche despejada, por supuesto, el cielo patagónico, y ver todas esas formaciones riquísimas. Entre ellas, por ejemplo, aparece hasta la ballena franca, la ballena austral, en la constelación de la ballena, y hay ahí una discusión de si fue puesta por gente llegada de Europa o es patagónica. Yo me tiro más porque es nuestra, porque de hecho es un animal tan representativo de nuestros mares, que sería un poco ilógico pensar que la han creado en otro lado, ¿sí? Es más lógico que la crearan aquí. Y entonces podemos comprender nuestro cielo nocturno patagónico a través de esta cosmovisión y entender la relación y la cultura que tenían estos poblados, por ejemplo, con una persona muy sabia, la Machi. La Machi era una mujer madura, mayor ya en años, muy sabia, que conocía con mucha precisión las propiedades curativas de un montón de plantas autóctonas de la Patagonia, hecho que han aprovechado también muchos fitomédicos y homeópatas para descubrir propiedades muy interesantes para producir justamente la medicina homeopática y fitomédica, que han inspeccionado bastante de cerca la naturaleza en las plantas de la Patagonia, perdón, y sus propiedades. Así que fíjense hasta eso, ¿no? La Machi ya conocía este tipo de cosas. Ella también tenía la posibilidad de contactarse con los ancestros. ¿Y dónde estaban? Para describirlo rápidamente. Muchos habitaban en lo que nosotros llamamos Vía Láctea. ¿Mm? ¿Qué es la Vía Láctea? Bueno, es el brazo Orión de la Vía Láctea, es justamente lo que nosotros podemos ver a la noche, ¿sí? Ellos pensaban que sus antepasados purificados estaban allí, habitando dentro de lo que es el brazo Orión o la Vía Láctea, junto con otros tantos animales. Incluso había como carreras en torno y alrededor de esta posición de las estrellas.
y había comportamientos e historias referidas con ello. Bueno, en el libro, ¿no? Yo voy a tratar de... Acá está. El cielo patagónico, mitología originaria, cuentos y ciencia. Este libro, bueno, tuvo una... Esta es la 4ª edición, la última, lo que acá se puede ver bastante bien. Les voy a mostrar las previas. Esta fue la primera de todas. La primera y la segunda porque eran exactamente igual. ¿Sí? Luego apareció esta otra. Acá en esta tapa se pueden ver representadas algunas de las constelaciones. Como verán, ahí está el Choique, las boleadoras del Cazador, ¿sí? El toldo Tehuelche, donde habitaba la Machi. Bueno, por supuesto hay muchas más. Y esta que tengo en mis manos es la última, la 4ª edición, ¿sí? Y el libro tiene 13 historias. Cada una de ellas les va a contar puntualmente el desarrollo de por qué se veía esta o aquella constelación en la Patagonia Argentina. Todas las historias son, digamos, relatos basados en la visión puntual. No fue nada fácil, estuvo más o menos 4 años y medio haciendo la investigación de todo esto, por mí misma, observando directamente el cielo a ojo desnudo, observándolo a través de telescopios, viajando a distintos puntos de la Patagonia y hablando con los poquísimos descendientes que querían hablar. Y acá también cabe comentar algo, ¿sí? Con toda la razón del mundo, estos pobladores originarios, sus descendientes, son, no sé si llamarle tímidos o muy cerraditos, y tienen toda la razón del mundo para hacerlo, dado que nosotros que nos llamamos hombres blancos, hombres y mujeres blancos, que hemos venido a aparecer a estos territorios producto de muchos de la inmigración. De hecho, entre ustedes debe haber muchísima gente con apellidos italianos, españoles, galeses, irlandeses y cantidad de orígenes más. Y si bien la relación con el gaucho, que tiene un origen muy interesante también el gaucho patagónico, y con los inmigrantes que llegaron como los galeses fue muy buena, por otro lado también nuestros pueblos originarios fueron arrasados. Esa historia patética, horrible, mal llamada conquista del desierto, ¿por qué desierto? Estaba habitado esto, que fueran tierras gigantescas no tiene nada que ver, había pobladores. Bueno, en ese momento, y perdón si hay personas que son descendientes de españoles, pero bueno, fue realmente una masacre lo que hicieron, ¿sí? Como pasó en gran parte de nuestro continente, de Sudamérica y de Centroamérica, Norteamérica, donde los pueblos originarios fueron arrasados. ¿Para qué? Para apropiarse de las tierras, del agua y de todo lo que había, cosa que a mí me parece sumamente injusta, ¿sí? Por eso cada vez que hay una protesta de ciertos pobladores originarios me parece bien. El territorio en realidad era de ellos. No tenían por qué aceptar las legislaciones que inventó el hombre blanco. Ellos tenían sus propias formas de vida y sus propios límites. Bueno, y esto fue totalmente arrasado e invadido. Por lo tanto, por naturaleza y porque tiene que ser así, son muy cerraditos con su pasado. Bueno, yo tuve la oportunidad de charlar con ellos, con algunos de ellos, y también de haber trabajado, y acá un recuerdo muy especial para el doctor Rodolfo Casamichela, un investigador excelente, excelente que se desempeñó en la ciudad de Puerto Madryn, en el CEMPAT, tuvo a su cargo la Fundación Ameguino, creador, que cuando se enteró que yo andaba con esto, de mostrar el cielo a la gente, y que me interesaba la cultura de los pueblos originarios, directamente, y repito sus palabras lo más textual que pueda, me dijo: nena, adelante, no hay nada de esto. Lo poquito que yo tenga, que es muy poquitito, te lo voy a compartir. El resto hacelo vos, el camino es tuyo. Nunca me voy a olvidar. Me acuerdo que hasta me temblaban las piernas cuando fui porque yo sabía quién era Casamichela y yo, nada, simple estudiante, aparte muy jovencita. Bueno, gracias a su participación. Dalila, Sí, te iba a decir que después podés mandar imágenes de lo que mencionaste hace un rato, la primera, segunda, tercera edición, porque justo en ese momento
quedó congelada tu imagen. Así que Ah, después bueno. podés, a través del grupo de WhatsApp, mandar imágenes para que eso que mencionaste, que el audio quedó, se pueda ver a través de imágenes también. Sí, cómo no, Marisa, muchas gracias. Sí, sí, sí. Sí, por favor, todo lo que haya quedado ahí colgadito por el corte me lo piden, ¿eh? Ningún problema, yo les voy a dar los datos. Este, y bueno, redondeando esto, gracias a la participación del doctor Casamiquela, en el año 2000 fundamos en la ciudad de Puerto Madryn el primer club de astronomía que tuvo la provincia del Chubut, ¿sí? Llamado Al Sur del Universo Club de Astronomía, que para los que viven o conocen Puerto Madryn, estaba camino a la Curva del Indio. Allí había un restaurante en ese momento que se llamaba El Barco, que tenía 2 plantas. En la planta inferior, luego que dejó de ser restaurante, se creó el museo a cargo de Fernando Coronato, dedicado a la inmigración galesa, y luego estaba una gran sala, una enorme sala que, bueno, el doctor Casamiquela me dijo, acá podés fundar tu club, acá vamos a hacer la oficina, y allí nació Al Sur del Universo Club de Astronomía. Y bueno, me permito acá una cosita, disculpen, pero lo tengo que decir, ¿sí? Eh, Humildemente lo digo, pero es así. Fui un poco la impulsora del movimiento astronómico en la provincia del Chubut. Y yo sé que actualmente, inclusive entre LEU, hay grupos trabajando y que han hecho hasta charlas sobre el cielo patagónico basándose en mi libro, pero nunca tuvieron ni siquiera la intención de conectarse conmigo. Ignoro por qué, ¿sí? Estas cosas, bueno, a veces hay que decirlas lamentablemente, pero bueno, fue un trabajo arduo la creación de este libro, les decía, más de 4 años y medio de investigación, fondos, porque esto no es que lo paga alguien, sino que fue con mucho esfuerzo propio poder hacerlo, y el aval en su momento del doctor Casamiquela, de gente que trabajaba en el CENPAT, de la confianza de los descendientes de los pueblos originarios para poder recabar toda esta información. Y todo eso está volcado en esta 4ª edición, que incluso está ampliada, ¿sí? Porque tiene, bueno, otros datos, mucho más de lo que yo les conté, que van a poder encontrar en el libro. Y el libro viene además con ¿vieron como en los videos dice bonus track? Bueno, nada, es como un regalito. A ver si yo, bueno, acá justo, acá tengo uno. Ahí está, Marisa, muchas gracias. Bueno, ese es un cuento porque un dato muy importante también, ¿sí? Eh, Como los pueblos originarios tenían realmente mucho contacto y mucho respeto por el mundo natural, dentro del libro no solamente se van a encontrar con el desarrollo de por qué se ven las constelaciones que se ven, cuál es la motivación, sino que cuando termina cada una de estas historias, hay una explicación desde el punto de vista astronómico, es decir, comprender desde la ciencia, desde la astronomía, qué es esa constelación, qué estrellas la componen, a qué distancia está en años luz, qué características tienen estas formaciones, entre ellas, por ejemplo, las nubes de Magallanes, que para que aquellos que no están familiarizados, son 2 galaxias irregulares, satélites de nuestra enorme galaxia de la Vía Láctea, ¿sí? Para nuestros pueblos eran montones de plumas y ya van a ver por qué viene esto. Entonces, cuando termina cada historia, hay una explicación científica de el por qué, según la astronomía, pero también otro apartado que nos explica la misma constelación para otras culturas del mundo. Entonces se van a encontrar con la visión que tenían, por ejemplo, los Aymara, que tenían pueblos originarios de América del Norte, que tenían pueblos originarios de Asia o de Europa, ¿sí? Es decir, está muy ampliada la visión, si bien en forma sintética, pero para que vean la variedad de cosas que se pueden imaginar en torno a las estrellas. Y lo que mostró Marisa hace un rato, que es el CD, acá tenemos otro, acá está agarradito, ¿sí? Bueno, el que viene actualmente con el libro es una historia que se llama Planeta Agua.
que es para chicos, porque bueno, si bien el libro lo puede leer toda la familia, ese audiolibro en formato compacto que viene de regalo con el libro, es una historia ecológica que muestra la enorme importancia que tiene el agua en la vida, en el mundo natural, para la vida humana, todas las formas en que estamos en relación con el agua, ¿sí? Bueno, es un CD acompañado con un power que viene adentro del mismo CD para escuchar y compartir con los chicos. Eso viene como de regalo con el libro, ¿sí? Así que bueno, gente, eh, así a grandes rasgos he tratado de describir un poco el contenido de esta obra, contarles un poco la historia de cómo nació y que sepan que aquí, en la Patagonia Argentina, existieron estos pobladores originarios, no ajenos, por supuesto, al mundo natural, todo lo contrario, muy pertenecientes a la naturaleza y reflejadas sus creencias, sus divinidades y los animales en las constelaciones que se han creado aquí en la Patagonia Argentina. Quizás muchos, la primero que piensan es la Cruz del Sur, bueno, que tampoco tiene nada que ver con nuestros pueblos originarios, ese es un legado de la religión que nos trajeron los españoles, ¿sí? Para nosotros es la huella o pisada del choique, el ñandú petizo, que tiene su porqué también, lo mismo que las estrellas alfa y beta del centauro, o los punteros de la cruz, como se llaman, que aquí son las boleadoras del cazador y también tiene su desarrollo. Y así podría estar, bueno, 3 horas hablándoles de cada una de las constelaciones o cosas, objetos celestes como el Sol, las estrellas y la Luna, el arco iris, todos según la explicación que nos dan estos pueblos originarios. Bueno, no me quiero extender tanto, así que si alguien quiere comentarme algo, hacer una pregunta, acá estamos. Dalila, yo le quería preguntar a los participantes si no les gustaría compartir esta información que acabamos de escuchar con sus alumnos, con sus compañeros, porque realmente cuando yo fui a ver la presentación del libro en vivo, acá en una feria del libro que se desarrolló en Puerto Madryn, y después lo pude tener en mis manos, me puse en lugar de docente, porque bueno, eso soy en todo momento, hasta cuando soy mamá me olvido un poco o viceversa. Y yo dije, ¿cómo esta información no está dentro de los programas de estudio de nuestros alumnos, tanto de Argentina como de otros países? Porque así como nosotros sabemos cómo nombraron las constelaciones los romanos, los griegos, sabemos toda su mitología, esto es importantísimo que se dé a conocer en otros países, no solo en el nuestro. ¿Qué opinan ustedes? Que veo que hay varios docentes entre el público. ¿Qué les pareció y si les gustaría que esto se difunda? Después les voy a contar algo más. Sí, por Quería supuesto, acotar todos esos pueblos se merecen que se conozcan. Es más, yo pienso, soy uno de los que piensan que en algunas escuelas optativamente podrían enseñar lenguas nativas, a las que llaman mal llamadas lenguas muertas, ¿no? Y sin embargo, bueno, acá sigue escuchándose el quechua, se sigue escuchando el guaraní, entre otras lenguas o dialectos, ¿no? Y vieron la pronunciación perfecta de Dalila, eso no es casual. A mí me llamó mucho la atención cuando nombraba a las deidades o nombraba las constelaciones como las denominaron los pueblos originarios, la pronunciación. Eso demuestra que ella ha hecho un trabajo, pero no solamente académico, sino desde el corazón, ¿no es cierto? Así que no sé si alguien tiene alguna otra opinión antes que terminemos con el encuentro. Nayara quiere hablar. No, perdón que interrumpa, pero bueno, no sé, no encontraba para escribir en el chat y pedir permiso. Nada, la estaba escuchando acá, tenía cerrado porque estoy acá con la nena que me lleva y me trae, pero bueno, la estaba escuchando a Lila y la verdad que no la conocía yo, muy interesante todo lo que cuenta, eh,
nada, me gustaría después tener ese libro en manos, porque bueno, vengo estudiando mucho todo lo que es el cielo, tanto en astronomía, astrología, bueno, vengo chusmeando varios profes y nada, no, la desconocía y la verdad que sí, estaría bueno que se haga conocer más en Madrid aparte. Yo le En Madrid, y compartí, a través del instituto se la van a conocer en Europa, sí, en bueno, África, en sí, Asia. sí. Sí, sí, yo después voy a compartir esta charla, la voy a compartir a ella porque inclusive le compartí a algunos amigos que se ve que no pudieron estar presentes, pero que están hoy allá en Puerto Madryn y creo que van a estar muy interesados también en ver su libro, en leerlo. Muy bien. ¿Y vos no sabías de Dalila? ¿No te habrá contado tu madre? Qué cosa. Después la vamos a agarrar a esa señora. Esta Dalila, es una Sí, indiecita que tengo yo, pero la tengo lejos ahora, por eso me emocioné al verla. Decile, Eve. Nayara es hija, mi sobrina, la hija de Marisa, una de las hijitas mayores, que se bueno, emociona mucho con la cultura y le gusta mucho el tema y siempre nos está acompañando. Así que estamos agradecidas. Y, y bueno, muchas gracias. Y quería también, bueno, agradecerles a ustedes esta oportunidad porque un día lo comentábamos ahí en ese encuentro breve que tuvimos con Marisa cuando lo presenté allí en Puerto Madryn. Obviamente el libro ya, la primera aparición de esta obra fue en el año 2007, ¿sí? Estamos en el 2023, fíjense, ¿no? A lo largo del tiempo. Sin embargo, lamentablemente, y esto quizás les pasa a muchos, ¿no? Como quien dice, nadie es profeta en su tierra, eh, falta mucho, mucho interés por parte de autoridades locales, ya sea las intendencias, los municipios, inclusive los directivos de escuelas a veces, en tener contacto con los creadores locales, es decir, con escritores, escritoras, creadores culturales locales, para poder darnos a conocer, ¿no? Es como que ya los programas de estudio vienen mandados desde el Ministerio de Educación, y yo, perdón, pero siempre fui muy crítica con esto, ¿no? Muy cuadradito, para todo el mundo igual, y no puede ser así. Por ejemplo, en nuestro país, me voy a referir fundamentalmente a esto, y imagino que en otros países quizás pasa parecido, ¿no? Es muy largo, es muy variopinto. Cada región tiene sus propias historias, sus propias creaciones, ¿no? Entonces, hacer un programa de estudios básicamente igual para todos tampoco está bien porque en cada lugar existen personas que han desarrollado material muy lindo para conocer, ¿sí? La Patagonia Argentina, por ejemplo, tiene varias historias aparte de la historia nacional argentina. Muchos héroes, muchas personas que han sido investigadores, exploradores dentro de este inmenso territorio, muy poco conocidos y muy poco reconocidos, ¿sí? Eh, por ejemplo, está todo bien con esto, pero uno ve, por ejemplo, las calles, qué sé yo, Roca, San Martín, ve un montón de calles y cosas por todos lados, pero ¿cuántos investigadores, expedicionarios y gente importante de la Patagonia vemos plasmado en las calles? Muy poco, ¿no? Y esto se repite. Otra cosa, Y así que les Dalila, agradezco a ustedes, ¿no? otra cosa que yo valoro mucho es que vos vas a encontrar en este instituto muchos profesores que están realmente interesados en seguir capacitándose, ¿no? En ser innovadores, en ir en contra del sistema si hace falta. O sea, bueno, si en la planificación pongo que vamos a leer esto, pero vamos a agregar más cosas. Yo que tengo muchos hijos de una escalerita de diferentes edades, notaba cuando iban a la escuela secundaria que todos leían el mismo libro en la clase de lengua y literatura, por ejemplo. Se los iban pasando de generación en generación. Yo decía, pero no tienen otro libro. En todos estos años, ¿no apareció nueva literatura interesante para los adolescentes o para los niños? No hubo ningún cambio, a ningún profesor se le ocurre decir,
este libro lo leí yo primero, porque también pasa desde nivel inicial en adelante, y estamos haciendo mucho hincapié desde el instituto, que el momento de la lectura no sea de relleno, de momentos en los que el docente no sabe qué hacer. Desde el cuentito que se cuenta en nivel inicial, que el profesor lo haya leído varias veces, que sepa dónde tiene que hacer la entonación, dónde tiene que hacer una pausa, no tomar lo que transmitimos en el aula. Bueno, les leo esto, así termina la hora, me voy a mi casa. Y en cuanto a todo esto que tiene que ver con el sonido, quiero invitarlos antes de que se despida Dalila. Dentro de muy poquito, el día 23, si mal no recuerdo, eh, Dalila junto a su esposo Charlie, que son los fundadores de Audiolibros Animados Premium, les van a dar una charla para saber que hay otras maneras nuevas de transmitir todo lo que tiene que ver con lo literario. Y acá hay muchos escritores, profesores que también se dedican a escribir. Así que los invito a que puedan conocer todas estas nuevas formas de acercar a los chicos y a los adultos y a las personas que tienen mala visión, a que puedan, sin esas barreras, seguir aprendiendo, seguir escuchando buenas cosas, ¿no? Buena literatura, porque ellos seleccionan a quienes trabajan con ellos. Queremos saber cómo conseguir tu libro. Yo ya lo tengo, así que todos los que se pusieron celosos ahí que pregunten cómo podemos conseguirlo. Bueno, les comento, pueden compartir, les paso ahora directamente mi teléfono particular, mi WhatsApp, me pueden mandar mensajes a mi correo electrónico, que ahora sí los doy. Bueno, también yo no manejo redes, les soy sincera, si no estoy ni en Facebook, ni en Twitter, ni en Instagram, soy un poco reticente a todo eso, pero bueno, mi esposo, por audiolibros, tiene un Facebook, así que también me pueden escribir por ahí. Les paso mi celular, ¿m? El código de área de acá es 284, ¿m? 2804. El número telefónico 871-877. Repito, 871-877. Ahí me pueden contactar por WhatsApp directo. Correo electrónico, les doy el siguiente, todo juntito como suena, dalila@gmail.com. Repito, cosmosdalila@gmail.com. ¿Sí? Y si Igualmente no van se por Facebook, preocupen que se los volvemos a compartir a través del grupo de WhatsApp. perfecto. Y en Facebook, bueno, ahí los va a atender mi esposo. Audiolibros Premium es el nombre del Facebook, ¿sí? Audiolibros Premium. Y ahí, bueno, a través del contacto de él, obviamente se contacta conmigo, pero no tengo ningún problema en que me manden mensajes al celular, porque bueno, yo soy profe de inglés aparte, así que estoy bastante en contacto con el teléfono todo el día, o el clásico y siempre útil para mí, correo electrónico, que bueno, ahí también me pueden escribir. Y por ahora el libro lo tenemos nosotros, es decir, en una época estuvo en venta allí en Puerto Madryn y en Trelew, pero bueno, desde hace un tiempo largo simplemente lo tenemos nosotros, así que cualquiera que lo requiera, que quiera tenerlo, se contacta directamente y bueno, y se lo enviamos, donde sea que estén. Y Dalila. bueno, agradecerles a ustedes, chicas, de nuevo, la oportunidad. Y sí, las maestras podrían hacer un uso interesante de este libro, porque una cosa que me parece linda rescatar, las historias, tal como están hechas en el libro, inclusive se pueden teatralizar. Es decir, y yo sé que en un par de escuelas lo han hecho, pueden elegir alguna de las historias, los alumnos se van a caracterizar como los personajes que las describen y hasta lo pueden actuar. ¿Sí? Así que fíjense, más allá de los elementos científicos, descriptivos, del elemento investigativo que tiene cada historia y de lo abarcativo, porque abarca otras culturas del mundo también,
lo pueden incluso llevar a escena, porque está redactado de modo tal que lo puedan hacer. Qué Excelente, interesante. Daniela. Voy a leer un comentario de Berta, que está acá entre el público presente. Dice, interesante desde principio al fin, emocionada de escuchar sobre nuestra cultura. Y también dice, Nayara dice, ahora cuando vea la Cruz del Sur voy a acordarme de la huella del Choy. Y El también choique. del Choique, acá está, ahí está. Y también mientras usted hablaba, profesora, Javier nos estaba mostrando un libro, ¿no es cierto, Javier? Dos libros nos mostró. No sé si usted lo llega a ver, Dalila. No. Nos mostró un libro que se llama Los Juegos Indígenas y otras diversiones de Magrossi, Derón, Radovich, Troncoso y de Marinis. Esa es parece ser un libro bastante antiguo por la portada que veo, y también había mostrado otro, Sí, a ver, este que escribió sí, mi tío abuelo, que Ahí se llama estamos. Historias apócrifas de Chimpay, que escribió Ma- mi tío abuelo Martín Pérez Guevara, de ahí de Chimpay. Qué bueno. Qué lindo, qué interesante. Cuántas cosas lindas que aprendemos, ¿no? Dedicando un tiempito de este día. La verdad que estamos muy felices de que hayan estado presentes en este webinar gratuito. Saben que los que son docentes y necesitan un certificado por la participación, debido a convenios internacionales, conseguimos que nos den puntaje por haber hecho esta actualización, ¿no es cierto? Así que eso incluye alguna información que les podemos enviar y el volver a ver con más detenimiento esta grabación para retener la información que tan gentilmente nos compartió Dalila. Así que bueno, de mi parte, darles un cordial abrazo a todos a pesar de la distancia y las dejo a Eve y a Dalila para que se despidan. Un beso, gracias. Adelante, profesora, quiere tenerla. Nosotros estamos, pero profundamente agradecidos con la profesora Dalila Giampalmo, con todas las personas que estuvieron presentes. Y bueno, además está decir que vamos a estar atentos para, para el lunes próximo, para su conferencia. Así que bueno, nos quedamos con ganas de saber mucho más, y después seguramente a través del chat vamos a pedir que la profesora comparta eh, todos estos datos que nos dio acerca de su libro, su contacto, su WhatsApp, y cómo pueden comunicarse a través del Facebook con Audiolibros Premium. Bueno, le dejo las últimas palabras finales y nos despedimos, profe. Bueno, Eve, muchísimas gracias. Es así, después voy a dejar en el grupo de WhatsApp que crearon todos estos datos. Por supuesto, alguna pregunta que me quieran hacer, bienvenida sea. Y bueno, sí, agradecerles la atención, el interesarse por esto, y decirles, bueno, desde lo más humilde que puedo realmente, que este trabajo fue hecho además con mucho amor, ¿sí? Y con mucha admiración por nuestros pueblos originarios. Y bueno, si hay otros entusiastas de esto, aquí mismo, que también se contacten conmigo, ¿sí? Yo soy una persona muy participativa, me gusta compartir las cosas que he aprendido humildemente. Y bueno, a veces me duele, ¿no? Cuando sé que hay otros grupos que por ahí hacen en forma de aficionados, algo vinculado con lo astronómico, pero bueno, no se contactan, no sé por qué, pero esto es para compartir, ¿sí? Para que la gente también sepa, porque yo tengo una premisa y con esto ya cierro, ¿no? No se puede amar lo que se desconoce. Cuando uno más conoce su tierra, cuando uno más conoce su historia, su naturaleza, más la ama. Al menos en mi caso funciona así. Uno aprende a conocerlo y aprende a amarlo, a respetarlo y a cuidarlo, ¿no?
y todos los habitantes que tenemos la suerte de estar aquí, en esta parte de Argentina, en este territorio, creo que tenemos que valorar muchísimo todo este mundo natural que tenemos la fortuna de habitar y toda la historia con que se fue tejiendo todo. Así que bueno, a través del libro está un poco también ese mensaje, ¿no? De valorar, de conocer, de respetar y de sentirnos parte de todo esto, porque en realidad también lo somos. Así que bueno, nada, les voy a dejar los datos y muchas, muchas gracias por haberme convocado para esto, lo disfruté mucho, de verdad. Buenas noches para todos, nos vemos el lunes próximo, Dios Muchas mediante. gracias a todos. Un abrazo fuerte y será hasta prontito. Hasta pronto.